momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. Mateo capítulo 21, el verso 9. Y en este capítulo habla acerca de cómo antes del momento de crucificarlo, en Mateo 21, 9, antes de crucificarlo, había una celebración, había un momento especial en Jerusalén. Y en la entrada de Jerusalén, el Señor iba a hacer su entrada triunfal en un pollino. Iba a entrar a Jerusalén como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y estaba en un momento esa gente que había recibido milagros, esa gente que había seguido por la enseñanza o por diferentes cosas, estaba en ese momento dándole la bienvenida a Jerusalén. Pero un par de días después, mucha de esa misma gente estaba gritando: crucifíquenlo, suelten a Barrabás, no queremos a Jesús libre, suelten a Barrabás. Y aquí nosotros miramos, mis hermanos, cómo la gente cambia de expectativas, cómo la gente en una temporada adora y en otra temporada nos olvidamos del Señor. En una temporada podemos estar exaltando su nombre, clamando al Señor, diciendo de qué maravillas el Señor ha hecho conmigo. Pero en otro tiempo nos podemos olvidar de su gracia y de su misericordia y de su fidelidad por nosotros. ¿Cómo cambiamos esa expectativa? ¿Cómo olvidamos lo que Él hizo por nosotros? Y yo quiero que entiendas, mis hermanos, que estas personas pasaron de adoración a un estado de traición. Cómo estas personas pasaron de adorarle y cómo ahora pasaron a un estado de traicionarle. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que tú entiendas que la adoración no solamente es cantar, que la adoración no solamente es venir aquí a la iglesia y poder cantar los coritos que más te gustan, o poder derramar 2 lágrimas o 3 lágrimas en medio de la adoración. La adoración tiene que ver con un estado genuino de la manera como yo voy a exaltar el nombre del Señor. Donde esté, lo que hago es mi mejor adoración. Por eso que en el lugar donde nosotros podamos estar, la mejor manera que tú adores al Señor es a través de tu testimonio, es a través de creerle, es a través de exaltar su nombre. Y esa, mis hermanos, es la mejor adoración. Hoy en día muchos caminan con Jesús, muchos hoy en día exaltan a Jesús, pero ¿sabes qué? Como seres humanos también traicionamos lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Nos olvidamos, pecamos, no le reconocemos, estamos entre hoy sí, mañana no. Y el Señor nos quiere hablar en este momento porque realmente el Señor, Dios que resucitó, que vive entre nosotros, Él está
haciendo cosas grandes. Y si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Él no hubiera resucitado y no hubiera cumplido su promesa, vana sería nuestra fe. Y en 1 Corintios capítulo 15, el verso 14, dice algo muy importante. 1 Corintios capítulo 15, el verso 14. ¿Y lo tenemos por ahí? Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es entonces también nuestra fe. Mis hermanos, ¿en qué creemos? ¿En qué nos basamos nosotros los cristianos? ¿Cuál es el motivo por el cual estamos aquí? ¿Cuál es el motivo de nosotros adorarle? ¿Sabes que me daba mucha tristeza? Sé que ese TikTok ustedes lo vieron también porque estuvo saliendo en todas las redes sociales. Y hacían una pregunta muy especial. Y se acercaban a una persona y le decían, ¿qué prefieres? ¿5 millones o a Jesús? Y la gente, ¿saben qué respondía? 5 millones. ¿Quiénes vieron ese video? Yo sé que muchos lo vieron. Y iban a otras personas y le decían, ¿qué prefieres? ¿5 millones o a Jesús? No lo pensaban. No lo pensaban. ¿Saben qué decían? 5 millones. Porque todavía no conocemos al Cristo resucitado que nosotros adoramos. Todavía no sabemos de qué nuestro Cristo es capaz. Cuánto Él puede dar por nosotros. Él es el Rey del oro y de la plata. Por lo tanto, usted no tiene ningún papá pobre. Usted tiene un papá que es el dueño del universo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y la resurrección, mis hermanos, de Cristo es el pilar central del cristiano, que habla acerca de la fe, habla acerca de la garantía que tenemos en la vida eterna, pero sobre todo es que Él venció la muerte y tuvo victoria. Y cuando nosotros entendemos que el Cristo que adoramos vive conmigo, camina conmigo, se va a trabajar conmigo, regresa a casa conmigo, duerme conmigo, se levanta conmigo, hay algo poderoso que nosotros realmente entendemos. Y yo quiero hablarte algo muy rápidamente, porque el Señor se le apareció a algún tipo de personas. Cuando el Señor resucita, Él se le aparece a los 12 discípulos, pero también se le aparece a algún tipo de personas y alguna de las personalidades que tenían sus discípulos. Y una de ellas era Tomás. ¿Y por qué lo conocemos nosotros a Tomás? Por su incredulidad. Tomás era un discípulo de Jesús. Había caminado con Jesús, había comido con Jesús, había estado los 3 años con Jesús, había recibido las enseñanzas de primera mano de Jesús. Pero ¿sabes qué? Jesús se le aparece a este gran hombre en el que hoy vamos a aprender. Juan capítulo 20. El verso del 24 al 29. Juan capítulo 20. Verso del 24 al 29. Y esa no la tenían por ahí. Pero quiero hablarles y quiero que leamos este pedazo, porque es muy importante. Hoy en día, ¿creen ustedes que hay algún incrédulo? ¿Creen ustedes que encontramos algunos incrédulos que no creen en el Señor Jesús? Hay muchos. Y hoy el sistema,
Y muchas de las cosas que nosotros estamos viendo que cada día más, como dice la palabra, en los últimos días los corazones se enfriarán. Y en los últimos días las personas no van a querer saber de Jesús, porque de lo que están interesados es en sus propias placeres, están interesados en hacer sus propias cosas. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. ¿Cómo calificarían ustedes a este discípulo? ¿Creen ustedes que pasó el examen? Hermanos, qué duro. Mientras que yo leía esto, yo le decía: Señor, criticamos a Tomás, señalamos a Tomás, pero es que muchas veces nosotros nos comportamos así. Somos incrédulos en muchas cosas. ¿Sabes qué? Tenemos corazones endurecidos. Para muchos hoy en día la historia de Jesús es un cuento. Es algo que pasó. Un profeta que murió, que estuvo en una temporada en Israel. Pero hoy en día nosotros tenemos que dar testimonio de este Cristo vivo que nosotros adoramos. Hermanos, qué duro cuando la iglesia está pasando un tiempo de incredulidad, un tiempo donde nuestros corazones también se enduran, un tiempo donde nosotros no miramos la promesa, y tú, en lugar de permanecer fiel y esperar a lo que Dios hará, sueltas la toalla. Soltamos la toalla muchas veces porque la promesa no se acerca, porque no ves reflejada la gloria de Dios en ti. Manifiesta el poder de Dios cuando tú lo quieres, a tu manera, a tu tiempo y en el lugar donde tú lo pediste. ¿Cuántos corazones hoy endurecidos? ¿Cuántos corazones hoy necesitamos entregarnos y decirle al Señor: Señor, revélame tu amor, revélame tu gloria en medio de nosotros? Pero ¿sabes qué? Hubo también otro tipo de persona que Jesús se reveló después que fue resucitado, y ese fue a Pedro. ¿Qué había pasado con Pedro en el tiempo cuando a Jesús lo apresaron para llevarlo a crucificar? ¿Qué había pasado con Pedro? Lo había negado 3 veces. Había dicho que no lo conocía. Tú me pareces que hablas como ellos. No, me parece que yo te vi con los discípulos que andaban con Jesús. Creo que te equivocaste, no era yo. ¿Saben ustedes que muchas veces nos da hasta vergüenza orar cuando vamos a un restaurante? Negamos a Jesús. Negamos a Jesús cuando estamos en medio de nuestras amistades y no nos comportamos como hijas de Dios, y no nos comportamos como hijos de Dios. ¿Sabes? En esta semana, en mi tiempo de oración al final, y se lo compartí a Amarillita, porque qué difícil es pedir perdón. Y yo venía delante del Señor y yo le decía: tengo que pedirte perdón porque hoy no me comporté como tu hija. Hoy no me comporté como una buena mamá. Hoy no me comporté como una buena esposa. Y cuando nosotros venimos humillados delante del Señor, mis hermanos, Él comienza a transformar nuestras vidas. Y Él comienza a mostrarse y a revelarse en medio de nosotros. ¿Sabes?
Simón había fallado. Simón había negado no una, no dos, 3 veces negó a Jesús. Y en Juan capítulo 21, del verso 12 al verso 17, habla acerca de cómo después de Jesús ir a buscar a Pedro, donde él sabía que le había fallado, donde se sentía humillado, donde se sentía que había lastimado a Jesús, donde se sentía indigno. ¿Sabes qué hizo él? Regresó a pescar. Regresó otra vez al oficio que él tenía. Porque déjame decirte, cuando a veces cuando nosotros permitimos que Satanás ocupe áreas en nuestra vida, o cuando nosotros le damos acceso libre a Satanás, ¿sabes después Satanás qué hace contigo? Te acusa. Satanás nos acusa de lo que nosotros hemos hecho. Y entonces Pedro se sentía culpable. Pedro se sentía que le había fallado a Dios. Y él se fue a pescar y estaba en ese momento. Y Jesús le dijo, Jesús había llegado antes en la historia desde el verso 1, y yo solamente se los voy a contar por cuestiones de tiempo. Dice de que él fue y se acercó al mar de Galilea. Y ahí estaban unos discípulos pescando. Y se le acerca Jesús y le dice, ¿han pescado algo? Y él le dice, no, toda la noche hemos estado pescando y no hemos encontrado nada. Porque yo te voy a decir, cuando el Señor ha limpiado tus pecados, cuando tú le has servido al Señor y has puesto la mano en el arado, aun cuando regreses al mundo, nada te va a salir igual. Nada va a salir igual. Y estos discípulos estaban toda la noche pescando y esperando poder recibir peces. Pero Jesús les da algo que ya habían hecho. Y él le dice, tiren su red a la derecha. Y cuando ellos tiraron la red a la derecha, dice que sus redes estaban llenas y no podían sacar todos los peces de la fuerza. Anteriormente Jesús ya había hecho este milagro con ellos. Y sabes, el discípulo Juan recordó el milagro y dijo, este es el Señor. El que está aquí con nosotros es el Señor. Porque mis hermanos, hay milagros que usted y yo recibimos que únicamente sabemos que fue la intervención de papá. Hay milagros que se mueven en medio de nosotros que sabemos que no fue mi capacidad, no fue lo que yo pude mover, es únicamente lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos podemos decir amén? Y entonces ellos están en ese momento, pero ellos tienen miedo de preguntarle a Jesús si Él era el verdadero Jesús, aun cuando sus corazones lo conocían, aun cuando sabían. Pero Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era. Bien sabían que era el Señor Jesús. Verso 13. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos. Y también les dio el pescado. Verso 14. Esa era la tercera vez Jesús que se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y el Señor respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como corderos.
Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Yo quiero hoy hacerte esa misma pregunta a ti. ¿Tú amas a Jesús? ¿Cuál sería la respuesta que tú le dieras a Jesús en esta mañana? Que Él se te acercara y te dijera: hijo, ¿me amas? Que se te acercara a ti y te dijera: hija, ¿me amas? Y dice que Pedro se puso muy triste de 3 veces que le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Yo quiero hoy decirte: ¿cuántas veces nosotros le fallamos a Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos realmente pisoteado la sangre de Jesús? Estamos muchas veces, algunas veces, como Pedro, que le fallamos, que lo negamos, que regresamos al pasado y que muchas veces pensamos que no merecemos su perdón. Pero algo me deja a mí esta historia: es que Jesús tenía que ir a tener un encuentro personal con Pedro. Él tenía que ir nuevamente a decirle: yo te perdono, a decirle: yo sigo confiando en ti. Hoy el Señor nos está diciendo: tal vez tú has fallado, tal vez no has hecho las cosas correctas, tal vez como cristianos muchas veces tenemos que pasarnos el escáner y decirle al Señor: Señor, ¿en qué áreas te estoy fallando? Y decirle al Padre: Señor, tú sigues creyendo en mí. Y Él te va a decir sin pensarlo: sí, sigo creyendo en ti. Jesús sabe que cada uno de nosotros, Él nos llamó con un propósito. Cuando Jesús nos encuentra en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las necesidades que nosotros podamos tener, ¿sabes qué? Aún así, Él nos escogió para glorificarse en la vida de cada uno de nosotros. ¿Hay alguien contento por eso? Estamos tan agradecidos con Dios. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús vio en mí? Yo le decía al Señor y me hacía esta pregunta: ¿qué tú viste en mí? Y mientras estaba orando y estaba siendo ministrada con esta pregunta, el Señor me contestaba: mi gracia es suficiente y hay propósitos eternos que tengo contigo. Y yo puedo entender, iglesia, que hay un propósito de vida en la vida de cada uno de ustedes. Aún así cuando le fallamos, aún así cuando nos alejamos de Él, aún cuando no le ponemos en primer lugar, el Señor te sigue escogiendo. El Señor sigue creyendo en ti. El Señor realmente ha visto un propósito de vida en la vida
de cada uno de ustedes. Y yo quiero que en esta mañana tú te pongas en pie. Y digámosle al Señor, cierra ahí tus ojitos donde tú estás. Señor, si hay alguna incredulidad en mí, si hay algún corazón endurecido en mí, perdóname. Señor, perdóname porque te he fallado muchas veces. Y aún cuando yo te he fallado, siempre regresas a mi encuentro. Como lo hiciste con Pedro, aun cuando te negó en el momento más difícil, tú llegaste a él, le serviste la mesa, le mostraste milagros y le diste una comisión muy importante: apacienta mis ovejas. Hoy, iglesia, el Señor nos ha dado una orden: apacentar las ovejas del Señor, compartir el evangelio, ir a todas las naciones y predicar el evangelio. Estados Unidos se nos vuelve fácil, porque tú en el trabajo te encuentras con colombianos, con hondureños, con peruanos, con salvadoreños, con guatemaltecos. Las naciones están aquí en este lugar. Las naciones están cerca de ti. Y el Señor quiere que compartamos al Cristo resucitado, que en esta mañana celebramos y exaltamos su nombre. Padre, perdónanos si te hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque queremos que tú, Señor, sigas creyendo en nosotros. Ahí, mientras tienes tus ojos cerrados, sé que tenemos visitas hoy en esta mañana. Y yo quiero hoy recordarte y decirte que Jesús murió por ti, que Jesús ha vuelto por ti hoy en esta mañana y está tocando tu corazón y la puerta de tu vida, porque tú tienes algo especial para Él. Y el Señor hoy quiere darte vida eterna, y el Señor hoy quiere inscribirte en el libro de la vida. El Señor quiere hacer un propósito grande con cada uno de ustedes. Yo quiero, si tú hoy en esta hora quieres entregar tu vida a Jesús, ven aquí al frente y vamos a orar por ti. Sabes, en la iglesia que estábamos visitando en Miami, Él le dice: quiero que tú pases. Si tú quieres entregar tu vida a Jesús, ven y pasa, porque a Él no le dio vergüenza ser colgado en un madero por ti. A Él no le dio vergüenza que lo golpearan y lo litigaran por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero que tú hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo quiero entregar mi vida el día de hoy a ti. Quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, para poder recibir perdón de pecados y una vida eterna. Hoy te entrego mi corazón. Te necesito. Límpiame con tu sangre. Sáname, Señor, con tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y en tu nombre, Señor. Amén y amén. Casa de Adoración Familiar Internacional. CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo, y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio familiar.
Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!